Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor del día de hoy. Antes invocamos al Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de hoy día, domingo 16 de junio, es el que corresponde, es el de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Vamos a proceder a leerlo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también que con qué compararemos el reino de Dios, con qué parábola lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Con qué frase nos vamos a quedar en este Evangelio? Que lo podemos escoger: el grano brota y crece, brota y crece. Dice: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. ¿Cómo lo hace? No nos compete. Hemos de mantener nuestra confianza en el Señor. Él nos explica las Escrituras y nos da a conocer cada día lo que necesitamos para vivir. Él nos habla cada día en su palabra. Nosotros debemos acudir a ella. Su mensaje es concreto y está dirigido a cada uno de nosotros en forma particular, del modo y con el matiz que cada quien necesita oír. Eso es lo que tenemos que confiar y creer. Y yo creo. Esa es la confesión que tenemos que hacer. Yo creo. Yo creo, Señor, que tú estás cada día hablándome a través de tus evangelios. ¿Por qué es así? Porque es palabra de Dios, así de simple. Es la palabra de Dios. ¿Qué mayor explicación? No se trata de hacer grandes diserciones al respecto, sino de reconocer que Él es Dios y como tal tiene el poder sobre nosotros. Pues todo es obra de sus manos. Todo lo que existe, lo que vemos. Su palabra es como el bisturí que va directamente al punto, con la precisión y docilidad requerida hoy, ahora y para cada quien en su circunstancia. A cada quien en su circunstancia. Para vivir, para sostenernos en nuestra rutina, para desarrollarnos y actuar hoy como cristianos, no necesitamos nada más que empezar el día entrando en sintonía con Él. Eso es lo primero que debe ubicarnos. Él es el centro y Él entonces es el primero. No hay mejor forma de hacerlo entonces, de comenzar nuestro día, que con su palabra. Su palabra es vida eterna. Esto quiere decir que su palabra es el camino que Él ha puesto con el poder y capacidad para conducirnos hasta alcanzar sus promesas. Y si solo nos dejamos conducir por Él, pues llegaremos. Eso es poner en práctica nuestra fe. Empezar creyendo en Él, escuchándole a Él,
poniéndonos a su plena disposición. Así debe ser nuestra vida cristiana, cada día. ¿Creemos o no creemos en Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Creemos o no creemos en su palabra? Si hasta ayer lo hacíamos, hasta el acostarnos lo hacíamos, hoy ¿por qué no? No podemos cambiar así nomás de un momento a otro, estaríamos locos, ¿no? Tendría que haber pasado algo muy poderoso para que así fuera. Si solo nos separa la fe de anoche de la de hoy día, de que hemos dormido toda la noche, agradeciéndole por velar nuestros sueños, porque nosotros dormimos a pierna suelta, totalmente en cuerpo y alma, nos entregamos a la noche. Entonces hay que agradecerle que Él está velando nuestros sueños, que hemos pasado el día, que hemos pasado la noche, y estamos nuevamente dispuestos a la lucha, dispuestos a seguir trabajando por el reino. Eso solamente ya es una bendición. Desde luego, no todo el mundo tiene la misma suerte. Algunos han fallecido esta noche. Otros no han podido dormir por algún dolor terrible, ¿no? Por falta, por frío, por hambre, por falta de techo, por estar en plena guerra. Dios mío, Dios nos libre. Tantas razones, ¿no? Nosotros somos benditos. Hemos podido dormir sin ninguna perturbación. Cerramos la puerta de nuestra casa y nos pusimos a dormir a la hora que nos convino y nos hemos despertado como siempre temprano y hemos despertado sin novedad. Entonces hay que agradecer y bendecir a Dios, alabarlo. A Él deben ir nuestras primeras oraciones. Pidamos al dueño de la vida que se apiade y sea misericordioso con todos los que no han podido pasar del mismo modo que nosotros, con todos sus hijos, que por uno u otro motivo se han visto enfrentados a dificultades, a penurias. Sintamos ahora como en nuestro pecho, en nuestro corazón, desde anoche, aún tenemos esa gran semilla de la que habla el Evangelio. Una semilla viva que crece cada día nos transforma, que crece entre nosotros y que crece y nos hace más hermanos con los demás. Y siempre está creciendo de un modo imperceptible. Nos está cambiando y transformando. Agradezcamos por haberlo recibido y por haberlo podido conservar fuerte y sana hasta hoy. Pidamos que siga creciendo, robusta y fuerte mientras tengamos vida, que siga creciendo, que siempre vaya abarcándolo todo, todo en nuestra vida, sea de Él, sea parte del reino, sin detenerse, pues todo lo purifica, todo lo santifica, todo lo hace mejor para nosotros. Que tome nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro corazón, todo lo que somos, nuestra mente, nuestra voluntad, que todo lo tome el Señor, que todo lo tome esta semilla del Rey, para que cada uno de nuestros actos y cada una de nuestras palabras refleje la voluntad de Dios el día de hoy. Porque esta semilla que es el reino de Dios no es otra cosa que Él mismo, Jesucristo mismo, Dios mismo en nosotros, haciendo que cada minuto, cada segundo vivamos poniendo primero, antes que nada, aquello que Él quiere de nosotros, su voluntad ante todo. El reino de Dios no es otra cosa, pues, que aquel en el que todo está dirigido y orientado hacia Él, hacia Dios, en todos los aspectos, que abarca esta totalidad que conocemos como nuestro ser y que no es otra cosa que nuestra realización en el tiempo. Todo orientado hacia Él, siendo Él el centro. Tenemos que perseverar en el bien. Esta realización nuestra en el tiempo, que llamamos vida, en realidad, nos llevará a la plenitud
si está permanentemente, perseverantemente orientada hacia la voluntad de Dios. Siempre, en todo, en cada acto, por más mínimo, por más pequeño que sea. No nos pasa siempre eso, a veces lo dejamos de lado en pequeñeces y no nos portamos, podemos ver cómo no nos estamos comportando en ese momento como debíamos. Me ha pasado varias veces el día de hoy. Sí, entonces esforcémonos para que todo sea para mayor gloria de Él, para mayor gloria de Dios, porque es solo así que se va edificando el reino, pero no es nuestra voluntad, no se trata de nuestro deseo, de nuestra capacidad, de nuestra diligencia, de nuestra inteligencia, no, es Dios mismo que actúa en nosotros, pero nosotros tenemos que dejarlo. Y ese es, nosotros somos el primer dique, el primer impedimento muchas veces. Es su voluntad la que se manifiesta inexorablemente, avanzando a la plenitud. Él nos va llevando a la plenitud. Y lo hace con nuestra anuencia o sin ella a veces, sin darnos ni cuenta, nos pone en las circunstancias. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque Él ha querido sembrar esta semilla y lo ha hecho por medio de Jesucristo, su Hijo, en cada uno de nosotros. ¿Esto quiere decir que hagamos lo que hagamos, seremos igualmente salvados? No, no es así. No es ni determinismo ni fatalismo. Nosotros somos libres para aceptar su voluntad. Podemos resistirnos, pero nosotros seríamos tontos si lo hiciéramos. Lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar, es como dejarnos deslizar cuando nadamos, o cuando tenemos una tabla, o cuando estamos eh, eh, haciendo windsurfing, ¿no? Que nos lleve el viento, que nos lleve la corriente, porque Él es el viento, la corriente, que nos lleve Él, que nos impulse Él. Entonces, depende de nosotros el aceptarlo o rechazarlo, o ponerle resistencia, y a veces le ponemos resistencia sin darnos ni cuenta, sobre todo cuando nos sorprenden en alguna cosa y creemos que nos están sacando del cuadro, nos están sacando de lo que habíamos pensado que debíamos hacer, ¿no? O sea, no tenemos la agilidad mental suficiente como para darnos cuenta de que en esa interrupción, ese cambio de planes, está el Señor. Entonces tenemos que discernir muy rápidamente y estar dispuestos a dejarnos sorprender, porque nosotros estamos en sus manos. No es Él el que está en nuestras manos, sino nosotros en las suyas. Sabiendo el tesoro que se nos ofrece, seríamos unos necios si lo rechazamos, a cambio de cualquier tontería. Y a veces nos pasa. Nos distraemos por una minucia y dejamos de lado al Señor. No nos dejemos engañar entonces por cantos de sirena, esos cantos de sirena que trae el demonio. Oramos hoy como cada día la palabra de Dios y hagamos su voluntad. Por eso es importante empezar el día reflexionando la palabra del Señor, porque solamente así vamos a sentirnos sintonizados con Él. Solamente así vamos a saber que estamos caminando hacia Él. Y la gracia de entenderlo, de saberlo, Él la concede a quien se la pide. Nosotros debemos entonces empezar siempre el día orando y pidiéndole que nos ilumine. Por lo tanto, luego de decir libremente, aplicar nuestra inteligencia y voluntad, pongámonos en sus manos, orando para que se haga su voluntad y no la nuestra. Que sea Él el que sea su fuerza, su amor, el que empuje cada uno de nuestros pasos, palabras y pensamientos. Por donde Él vaya, por donde Él quiera, nosotros confiamos. Que no sea yo quien viva, sino que Él quien vive en mí. ¿Entendemos? Eso es de lo que se trata. Que seamos sus ojos, su boca, sus manos, sus pies, sus palabras para el mundo entero. Que seamos un instrumento suyo, desde ahora y hasta el último segundo de nuestras vidas. Siempre. Para eso tenemos que estar renovándonos constantemente. ¿Cómo nos renovamos? Pues con la lectura de su palabra, con la oración del rosario, con la Eucaristía, manteniéndonos en gracia de Dios permanentemente, haciendo visitas al Santísimo, ¿no es cierto? Y estamos siendo parte de la iglesia porque cada vez que leemos su palabra no estamos este, a, a nuestra libre albedrío, ¿no?
La rezamos, la devoramos, la reflexionamos, ponemos lo mejor de nosotros, pero estamos leyendo de acuerdo al calendario litúrgico. Es decir, estamos con la iglesia, leyendo todos juntos. Y cada día, pues, orar, orar y pedir hacer su voluntad siempre. Desde que abrimos los ojos hasta que volvemos a cerrarlos. Que solo hagamos su voluntad. Que hagamos, que tengamos el valor de enmendarnos, ¿no? Si nos hemos equivocado. Corregirnos inmediatamente pidiendo perdón y subsanando cualquier daño que pudiéramos haber hecho, que puede pasar, para seguir siendo siempre, siempre yendo adelante, cumpliendo su voluntad. Tenemos que ser cada vez más finos. No dejemos de orar ni un solo instante hasta que los sueños nos venzan. No dejemos la oración porque esta es la mano de Dios que nos guía. Cuando no es Él mismo a través de nuestra Madre María, de algún ángel, de algún santo o de nuestros hermanos, y nos pone las circunstancias y nos va llevando. ¿Cuántas veces lo sentimos así? Y es verdad, es verdad. No habíamos pensado en hacer esto, pero lo terminamos haciendo. Una sorpresa, sí, es una sorpresa, pero estuvo bien hecho, ¿no? No dependió de nosotros. El Señor el que lo puso en un camino. No seamos rígidos, estemos dispuestos a modificar nuestros planes. Nosotros somos una totalidad que incluye nuestros cuerpos y almas, pero tenemos el Espíritu que nos permite oír a Dios, nuestro Creador, y comunicarnos con Él. Y es el Espíritu Santo que nos guía. Es más, contamos con su fuerza. Ella va haciendo día a día hasta que lleguemos a la plenitud, una vez que hayamos resucitado a la vida eterna. No todos lo haremos, es verdad. Depende en gran medida de nuestra decisión. Cualquier contingencia circunstancial, Él sabrá evaluarla con misericordia, pero nosotros hagamos lo mejor que podemos. No podemos engañar, porque ese día se verán todos nuestros actos y sus razones, como quien ve al mediodía. Y bueno, habrán cosas feas que habremos hecho. Pidamos perdón desde ya por ellas y confesémonos para estar más purificados. Hagamos su voluntad, que no es otra cosa que oír su palabra y ponerla en práctica. Dejémonos de tonteras, que todo lo que va más allá viene del demonio. No nos dejemos arrastrar por disquisiciones ideológicas sin sentido, ni embustes que pretenden crear un Dios para estos tiempos. No, Señor. Dios es el mismo hoy y siempre. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha llegado el tiempo irrumpió nuestra historia para salvarnos. Y lo hizo, venciendo al demonio, resucitando entre los muertos, tal como nos había prometido. En Él creemos, en Él confiamos. Como dice la aclamación de hoy en el Evangelio, bendito seas, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todos tus secretos del reino a la gente sencilla. Mateo 11:25. Cuidémonos de los pseudocientíficos que pretenden abolir esta gran verdad revelada por Jesucristo. Tengamos cuidado actualmente porque hay muchos teólogos, pseudoteólogos que han aparecido con nuevos, con cuentos que quieren cambiar nuestra religión. No es la ciencia ni son los estudios de eruditos que a cada nada inventan nuevas interpretaciones ideológicas, religiosas y concepciones los que van a conducir a Dios y con Él a nuestra salvación. Solo Jesucristo es el único que nos lleva, el único que tiene palabra de verdad y de vida eterna. Él es el Hijo de Dios por voluntad del Padre. Tiene el poder para hacerlo, guiándonos hasta la verdad completa por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no prestemos oídos a la nueva era, esa tontería. No le prestemos oídos. Eso es un cambio de paradigma, es un cambio ideológico. De ninguna de sus variaciones que tienen origen en herejías o milagros, no sé qué, mentiras que el demonio aparece con el propósito de alejarnos de Dios y la verdad, el yoga y mil cosas, el reiki, o por ejemplo las teorías como la de este teólogo Taller de Chardin, ¿no? Por la cual realmente muchos se están extraviando. Todas estas cosas están prohibidas por la iglesia. Si creemos en Jesucristo, aprendamos a confiar también en nuestra Santa Madre Iglesia, que puede cometer muchos errores, es verdad, pero en lo sustancial se mantiene fiel a los evangelios,
y debemos pedir, porque así sea siempre, no nos dejemos enredar, que ello es propio del demonio. Vamos a hacer nuestra oración. Padre Santo, no permitas que caigamos en la arrogancia y la soberbia de creernos superiores, pero peor aún, de llegar a convencernos que son los estudios y nuestros esfuerzos los que nos han llevado a descubrir o a encontrarte. No es eso. Si tú no das el primer paso, somos nada. Sin ti nada somos. Danos humildad y fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.